Bienvenido a Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Soy Nelson Cárcamo, bienvenidos nuevamente a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo Podcast. Y estoy acompañado de mi co-host de lujo. Bienvenido, Luis Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nelson, muchas gracias por esta oportunidad que me brindas de estar nuevamente en Líder Trascendental. Muchas gracias por este esfuerzo que sé que haces porque estemos puntualmente cada semana compartiendo lo que tenemos que decir en nuestro episodio de podcast y con todo el trabajo previo que lleva. Así que te reconozco y te agradezco por eso. Un placer. Siempre es un gusto compartir este tiempo contigo y sobre todo, ¿qué tal compartir con nuestros amigos que no los podemos ver, pero sabemos que nos escuchan? Así que quizás en algún momento más adelante nos podrán ver. No nos daremos cuenta quiénes, pero quizás en otro momento pueda ser en vivo y sí podamos vernos simultáneamente y en vivo y a todo color. Bien amigos, tenemos un tema extraordinario en esta oportunidad, en este episodio. Vamos a estar hablando sobre establecer límites profesionales que protegen tu liderazgo y bienestar. El episodio de hoy, estableciendo límites que protegen tu liderazgo y bienestar. Luis Enrique, ¿alguna vez has buscado, quizás has hecho una búsqueda en Google y a ver cuáles son las cualidades? Todo el mundo ofrece las 7 cualidades, las 5 cualidades, las 10 cualidades, las 20 cualidades. Y me da curiosidad a mí a veces y busco este tipo de cosas para ver qué es lo que produce. Y es una diversidad de información. Por eso digo yo que la información, el conocimiento es bueno tenerlo, pero no te transforma. Es simplemente lo que hacemos hoy en día que tiene un gran valor de seleccionar qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que vamos a asimilar y sobre todo cómo lo vamos a arraigar en nuestros estilos de vida. Me di a la tarea de buscar esto. ¿Cuáles son las habilidades de un líder genuino? A ver qué dice. Yo tengo mi lista de cualidades que debe tener un líder genuino y efectivo. Entre ellos, capacidad para resolver problemas, tener una mentalidad abierta, capacidad para inspirar, intuición, mentalidad innovadora y cuántas más. Pero, ¿sabes? Un común denominador que encontré, que hay una cualidad que no se menciona. Bueno, quizás te pregunte a ti, Luis Enrique, en adición a las que yo mencioné, ¿qué otras cualidades debiese de tener un líder genuino y efectivo? Yo pienso que una cualidad de la que casi no se habla de líderes genuinos y efectivos es esa lealtad, esa fidelidad, ese apego a la visión y a los ideales, a lo que Nelson Cárcamo diría en una palabra que me ha marcado mucho, a su esencia. Esencia, por supuesto. Bueno, me encanta eso porque, ¿sabes? Es rara vez lo encuentro en estos listados que a veces da uno esa oportunidad de ver qué piensan otros expertos, qué piensan otros especialistas, qué piensan otros escritores. Bueno, así como la lealtad tan importante y fundamental que tú mencionas, el tema de hoy tiene que ver con una de esas cualidades que nadie menciona, Luis Enrique, y tiene que ver con establecer límites. Una cualidad necesaria que no está descrita así en ninguna de las búsquedas que hice durante la última semana preparando para este episodio. Pero establecer límites es una parte importante del conjunto de habilidades de cualquier líder que es genuino y efectivo. Muchos líderes son conscientes de los hábitos que deben de trabajar, que deben de abrazar para cumplir ciertos objetivos. Establecen algunos límites a veces que ya están demarcados, como desconectarse del trabajo, tomarse vacaciones, incluso comprometerse a algunas tareas extraoficiales o la capacidad de delegar y unas cuantas cosas más. Pero aquí viene el detalle. Establecer parámetros y límites puede ser empoderador. Puede ser algo que, como tú mencionabas, la cualidad de la lealtad, tan poderoso como la lealtad, tan empoderador, pero a la vez muy desafiante. Y creo que esa es la razón por la que casi nunca se menciona. ¿Qué piensas, Luis Enrique? Estableciendo límites, estableciendo parámetros, una cualidad que no se menciona mucho, tal como la lealtad,
Otro día hablaremos de la lealtad porque es un tema que me fascina, pero el establecer parámetros y límites es algo que no lo veo por ningún lado y es una cualidad fundamental. Voy a hacer un gran esfuerzo por aportar algo en este episodio, pero desde ahora les adelanto, para mí esto va a ser una sesión de mentoría porque tengo mucho que aprender de establecer límites para fortalecer mi liderazgo. Excelente. Bien, amigos, vamos a hablar y profundizar un poco más. ¿Qué tal si mientras ustedes se preparan, quizás toman su taza de café por ahí, su vaso de agua, abren su aplicación para tomar notas, que es algo que nos fascina que hagan, y regresamos en unos segundos. Excelente, amigos, estamos de regreso. Qué bueno que continúes con nosotros y vamos a hablar sobre esta habilidad del líder genuino y efectivo de establecer parámetros y límites para mantener su bienestar como líderes, para proteger ese liderazgo. La simple respuesta a cuál es el límite, cuál es el parámetro personal que alguien debe de manifestar, que alguien debe de transmitir, que alguien debe de comunicar y hacer sentir a aquellos con los que interactúa, es algo que tiene como esencia, y como tú dijiste, Luis Enrique, una palabra que me fascina, tiene como esencia entender que ese límite, que ese parámetro comienza donde tu responsabilidad termina. ¿Qué quiero decir? Tu responsabilidad, tu área de operación, de lo que tú eres responsable, debe de tener un límite. Y ese límite empieza donde el límite de la otra persona comienza. Pero es difícil, por eso es que se vuelve desafiante, porque hay más de una persona, a veces, y muchas veces diría yo, que a veces no nos entendemos nosotros mismos. Imagínate establecer un límite con otra persona que pueda entender con un lenguaje sin comunicación, es decir, muchas veces es algo que está preentendido de alguna manera, o son esas reglas que nunca están escritas, pero que debemos de establecer y que entendemos muchas veces. Pero aquí es donde viene el desafío para el líder genuino y efectivo, donde hay muchos parámetros, hay muchos límites que se tienen que comunicar, que se tienen que, más que sobreentender, establecer de una manera muy intencional. Y puede ser desafiante, por supuesto es empoderador, pero desafiante a la vez. Y se entiende que puede ser fácil de comprender, establecer límites personales. Quizás tú puedas entender qué tal están tus límites personales de la manera en que tú contestes a las siguientes preguntas. Escucha esto, no te voy a decir cómo debes de contestar, pero tu respuesta solamente puede ser sí o no. No tal vez, algunas veces. Contesta estas preguntas. ¿Te enorgulleces tanto de ti mismo que siempre vas la milla extra? ¿Sí o no? ¿Te sobreextiendes y sobreesfuerzas tú mismo en diferentes áreas, en diferentes frentes y a todo le dices sí? Hay muchos días más de los que debieses de estar donde te sientes exhausto. Hay algunas veces donde te sientes culpable por no haber hecho más. Y esas algunas veces se multiplica y deja de ser algunas veces, porque algunas veces es esporádico y pasa a convertirse en muy frecuente. Algunas veces te resientes porque como hay otras personas que necesitan y tú no pudiste hacer nada y sientes un peso que te sobrecarga y te abruma, tienes un serio problema. Decir no. Aquí viene la prueba. ¿A cuántas de estas preguntas tú contestaste sí? Si contestaste a más de una, es más, yo diría que el nivel que anhelemos como líderes trascendentales, como líderes genuinos y efectivos, la respuesta a cada una de estas preguntas debiese de ser un contundente no. Eso significa que si tu respuesta es no, tú tienes muy claro y has establecido límites y parámetros personales. Si tú contestaste sí a alguna de estas, hay algún trabajo que hacer. ¿Qué piensas, Luis Enrique, la respuesta a estas preguntas? Uy, contesté muchos síes. Y eso, por eso dije que iba a ser una sesión de mentoría para mí, porque es un área en la que definitivamente tengo que aprender mucho. Por supuesto, y déjame decirte también, déjame ser vulnerable. Hay algunas de ellas donde yo estoy luchando, donde estoy especialmente esa de ir la extra milla. Para mí es como una medalla, es como ganar una medalla de oro en las Olimpiadas cuando Nelson va a la extra milla. Nelson no se siente bien, pero va a la extra milla. Hay algunas de ellas con las que estoy luchando y lucho todos los días, pero estar consciente de ello nos va a dar una claridad y nos va a dar una capacidad de poder trabajar y establecer mejores límites.
por establecer los límites, los parámetros. Muchas veces sentimos miedo, nos sentimos frustrados, nos sentimos abrumados, pero son necesariamente para nuestra salud física, emocional y hasta espiritual. ¿Crees tú, Luis Enrique, que si no establecemos algunos de estos límites, esto por el momento estamos hablando en el ámbito personal, pero los límites y parámetros deben de ser establecidos en el ámbito personal, profesional y de negocios? Donde quiera que operemos, bueno, debiese decir, solamente aplica cuando tú operas con otra persona más, cuando alguien más está involucrado, cuando eres parte de un círculo de relaciones. Debemos de establecer límites y parámetros. ¿Qué piensas? Sí, porque hay un término que yo le aprendí a John Maxwell que repito mucho, que es el tema del margen. De hecho, ayer que me fui de día de campo con mi familia, hablé del margen. Y en la parte de margen, John Maxwell dice que es lo opuesto a la sobrecarga, ¿no? De hecho, parafraseé a alguien más. Creo que esa parte del margen John la aprendió de alguien más. Entonces, el establecer límites tanto a nivel personal como en la dinámica de grupo, como en una organización, es parte fundamental. Es parte fundamental del cumplimiento de metas y el logro de objetivos, porque si no estableces límites, vives constantemente en la sobrecarga, te conviertes en una persona reactiva en vez de proactiva. Y sin darte cuenta, pensando que dando la milla extra siempre, pensando que decir que sí a todo, que asumir cualquier reto que te pongan sobre la mesa, que cargarte más de trabajo te va a ayudar a acercarte a eso que quieres lograr, y definitivamente lo que va a hacer es alejarte. ¿Por qué? Porque no has determinado límites y no te permites estar al 100% en todo momento, porque estaba viendo, recientemente cambié de teléfono y tuve que cambiar de teléfono porque el anterior aparato que tenía lo había cargado mal, siempre lo tenía conectado y terminé por descomponer la batería y ya no recibía carga, desconectaba el cable y se descargaba muy pronto. Entonces dije, ahora voy a aprender a cargar mi teléfono. Y lo primero que leí en unos blogs de tecnología fue el tema de no tengas siempre conectado tu teléfono. Porque estar siempre entregándole energía lo que hace es que la sobrecarga y no permite que almacene la energía como es debido. Y ahora lo relaciono con esto, Nelson. Pensamos que nos estamos cargando siempre de algo nuevo que hacer y que eso nos va a mantener on fire y que eso nos va a mantener activos, cuando realmente lo que está haciendo es que nuestra respuesta a esa sobrecarga es exactamente lo opuesto, lo contrario a lo que queremos. Hay veces que es necesario desconectar esa fuente y dejarnos reposar eso que ya estamos, madurar esas ideas que tenemos, trabajar a conciencia en los proyectos que traemos. Y quiero agradecerte, Nelson, en este momento. Llevamos 10 minutos hablando. Y ya quiero agradecerte porque esto que estoy diciendo en este momento es un descubrimiento en tiempo real. Que yo hubiera pagado centenares de dólares porque alguien me lo hubiera dicho. Y gracias por esta oportunidad de descubrir algo que me vino como eso, como un descubrimiento en la vida. Es una autorrealización, como yo le llamo, o esa revelación, como diríamos en el ámbito espiritual. Me parece un ejemplo extraordinario. Me parece un ejemplo extraordinario porque cuando hablamos de límites y parámetros, lo que yo siento, lo que me transmite la gente cuando hablo sobre esto es que se sienten mal porque no van a dar lo que tienen que dar a la gente, que se sienten mal y van a amar menos a la gente. Y ese ejemplo que tú trajiste del teléfono, de sobrecargarse y dar, porque la energía está corriendo a través de ese aparato, pero esa sobrecarga terminó fulminando la capacidad, matando el potencial que tenía quizás de durar 1 año más, 2 años más. Y por eso decía, impacta no solamente el cuerpo, el alma, lo emocional, sino que también el espíritu. Es algo que nos va a impactar si no establecemos límites y parámetros. Y me lleva esa percepción que siento de la gente cuando yo hablo de esto, donde es que si no digo sí, van a sentir que no les amo suficiente. Si no digo sí, van a sentir que no les sirvo suficiente. Y como líder genuino y efectivo, y sobre todo con el desafío de ustedes de ser trascendental, siento que debo de darme todo el tiempo. Y al no hacerlo, estoy amando menos a la gente. Me lleva a pensar en esta frase
que todos conocemos. Yo sé que tú la conoces. Bueno, tú eres persona de fe, tú la conoces. Es así como la regla de oro, que todo el mundo la conoce. Muchos no saben dónde está, pero todo el mundo la conoce. Y la frase que quiero hacer mención es aquello que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero hacer una pausa, quédate con esa frase ahí, porque lo que quiero es regresar a la percepción que sentía y que mencionaba de que la gente me transmite es que si no doy constantemente, como esa batería y la energía cargando a través de la electricidad, siento que no lo voy a amar. Y es todo lo contrario. Cuando estableces límites y parámetros, lo estás haciendo porque amas a la gente. Y no quieres darte a corto plazo, sino que quieres vertirte a ellos al corto, a mediano y a largo plazo. Y que no suceda, y que no me suceda como líder lo que le sucedió al teléfono de Luis Enrique. Se le cortó la vida y tuvo que ser cambiado, ya no más. Entonces el establecer parámetros y límites es porque amamos a aquellos con los que interactuamos o a aquellos que estamos llamados a servir como líderes. Pero también reconociendo que para hacer eso debemos amarnos a nosotros mismos. Por eso mencionaba la frase, ama a tu prójimo como a ti mismo. Superficialmente la gente piensa, tengo que amar al prójimo. Pero ¿qué sucede primero? ¿A quién debo de amar primero? Esa frase no nos manda a amar primero, que es lo que la mayoría sobreentiende de amar primero al prójimo. Hay una conexión, hay un puente antes de ir y amar al prójimo, que es la comparación como a ti mismo. Para yo poderlo hacer, debí haber hecho lo primero. ¿Y quién es primero? Tú mismo. Tú mismo desconectarte y quizás solamente cargarte de esa energía, de lo necesario, el tiempo que es prudente. Y eso se logra a través de establecer parámetros y límites. Luis Enrique, tú y yo hemos viajado mucho y hay muchos de ustedes amigos que viajan y nos dan estas instrucciones que todo el mundo sabe y nadie presta atención, pero ellos de todas maneras lo hacen. Bueno, ya están mucho más modernizados en los aviones y estas instrucciones de los asistentes de vuelos que te dan las instrucciones si en caso de emergencia, en caso de despresurización de la cabina te dicen va a caer una máscara de oxígeno, por favor, póngaselo a su ser querido porque usted ama mucho a su hijo, usted ama mucho a su mamá, usted ama mucho a su hermano, usted ama mucho a su cónyuge. Entonces, póngaselo primero a esa persona y después se lo pone usted. ¿Verdad que no te dicen eso? Te dicen siempre, póngase usted la máscara primero. Porque si usted se pone la máscara primero, esa máscara de oxígeno que va a evitar algo que se llama hipoxia, que es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, que es en el caso de un accidente aéreo, en una emergencia, esa máscara puede llegar a salvarle la vida a la persona. Pero si no te la pones tú primero, quizás todos los que van en tu asiento, todos los que tratas de cuidar y que tratas y por los que eres responsable, tienen muchas probabilidades de perecer. Esa hipoxia lo que hace es que el cuerpo se adormece, sus músculos responderán cada vez menos y su visión, si no usas esa máscara primero, la visión se pondrá borrosa. De hecho, llegará en el momento en el que el cuerpo ya no resista y solamente la mente es la que está trabajando y en el peor de los casos, en ese preciso momento, la persona puede morir. Y acá está el detalle, Luis Enrique. ¿Sabes cuánto dura todo ese proceso en caso de despresurización de la cabina? No lo sé, un par de minutos. 60 segundos. Si no lo haces en 60 segundos, puedes sufrir hipoxia. Y muchas veces a nuestros líderes están sufriendo de hipoxia retardada, le llamo yo. Bueno, yo no soy médico, pero me invento algunos términos. Es un diagnóstico de liderazgo. Es un diagnóstico de liderazgo trascendental. Hipoxia retardada, donde empiezan a adormecerse, donde empiezan a entrar en el status quo, donde sus músculos de la inspiración y la pasión empiezan a disminuir, a responder cada vez menos, donde la visión se pone un poco borrosa. De hecho, en el momento que el cuerpo ya no resiste, las emociones y el alma ya no quieren y empiezan a hacerlo por obligación o empiezan a hacerlo porque tienen que hacerlo, porque hay una demanda sobre ellos y el liderazgo de esta persona puede morir. ¿Qué te parece? Pensaba hablar de la hipoxia y compararlo con el liderazgo que está muriendo, pero me parece muy similar. Me parece algo que veo constantemente en diferentes organizaciones, lo veo constantemente con diferentes líderes. ¿Qué piensas? Que por eso empezamos con el autoliderazgo siempre, ¿no? Siempre hablamos de que la persona más difícil de liderar somos nosotros mismos en todo momento y que ese es el gran reto. Y como líderes somos muy acomedidos al momento de decirle a las personas, establece límites.
tanto límites de tiempo, como límites de interacción, como límites de, no sé si es la palabra correcta, pero de control, pero establece límites cuando muchas veces los líderes, y me incluyo con mucha vulnerabilidad con esta audiencia que quiero tanto, soy lo suficientemente vulnerable como para decir que a veces yo vivo la hipoxia al momento de hablar de límites. El que no me coloco yo primero la mascarilla de poner límites en todos los sentidos y sufro de esa parte. Y todo regresa, todo vuelve al tema del liderarnos a nosotros primero. Por supuesto, la misión más difícil del líder, no sufrir de hipoxia. Ponerse la máscara primero para poder ayudar a aquellos que está llamado a servir, no solamente a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Veamos algunos aspectos de establecer límites, Luis Enrique. ¿Qué papel juegan esos límites en el crecimiento del liderazgo? Porque el establecer límite parece que nos frena, ¿no? Es como la percepción que hay cuando hablamos de disciplina. Cuando yo menciono, seamos honestos, no al nivel de conciencia que tú y yo tenemos en este momento, Luis Enrique, quiero que me ayudes acá, sino el nivel de conciencia general, promedio, lo que piensa el promedio de las personas. Cuando menciono disciplina, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Luis Enrique, ¿qué papel juegan estos límites en el crecimiento del liderazgo? Porque pareciera contradictorio, decimos límites, crecimiento. ¿Cómo algo que se le pone límite puede tener crecimiento? Bueno, es contradictorio, pero es necesario. Porque establecer límites y parámetros nos ayuda a crecer el liderazgo y de una manera mucho más sana. Es como lo que sucede de una manera superficial, Luis Enrique. Quiero que me ayudes acá. Cuando escuchan la palabra disciplina, ¿qué es lo primero que viene a la mente? La palabra disciplina es como ajustarse a algo, ajustarse a una agenda, ajustarse a unas reglas, a las órdenes de alguien. Castigo, disciplina, limitarte. Pero es todo lo contrario. Es lo que te da libertad. Cuando escuchamos el término budget, presupuesto, cuando escuchamos presupuesto, ¿qué es lo primero que viene a la mente en una casa? Hay que ajustarse a lo poco que hay y no puedo salirme de este límite y solamente tengo que gastar esto. Pero realmente lo que sucede es que el presupuesto te da libertad de utilizar con toda libertad lo que estableces en cada una de las líneas, obviamente de una manera mucho más ordenada. Lo mismo sucede con límites. La gente piensa en no servir, no amar, no ayudar a los demás. Pero es todo lo contrario. Eso va a limitar mi liderazgo, podrán pensar algunas personas. Pero es todo lo contrario. Establecer límites es un factor importante en el crecimiento del liderazgo. Veamos algunos aspectos. Establecer límites significa sentar precedente. Los límites en corto, a términos cortos, medianos o largo plazo, definen lo que está bien y lo que no está bien. Es esa barrera entre tú y lo que los demás desean simplemente, y que es un deseo que se tiene que cumplir de acuerdo a sus personalidades, de acuerdo a su imaginación en todo momento. Pero he leído al doctor Henry Cloud en su libro Boundaries for Leaders, límites o parámetros para líderes, y que al establecerlo establece de que hay resultados positivos en las relaciones y en aquellos que están a cargo de las personas. Hay efectos y crecimiento que parten del momento en que los líderes se deciden a establecer límites. Obtienes lo que creas, porque los límites eso es lo que establecen. Eso es la pauta que dan. Te ayudan a crear de una manera como un presupuesto, como una disciplina. Te ayudan a crear y obtienes lo que tú permites. Obtienes lo que tú permites. Esto es especialmente algo que se puede dar en un lugar de trabajo, algo que se puede dar en el ámbito personal o profesional. Tipo de límite que podríamos no darnos cuenta de que estamos necesitados de establecer es un límite autoimpuesto alrededor de nuestras responsabilidades. Lo que hablábamos al inicio, Luis Enrique, donde estamos a las respuestas a esas preguntas que hacía, donde tenemos esa necesidad imperante de contestar que sí, y que eso nos hace mejores líderes, pero es todo lo contrario. ¿Qué piensas? Sí, hay veces que perdemos la conciencia, y me regreso un poco antes a esto que quería comentar hace un rato. Hay veces que perdemos la conciencia, Nelson, de que los límites tempranos o los límites en lo poco nos liberan de límites más adelante. Nos liberan de límites más arriba, que la disciplina o establecer límites en el momento correcto te permiten alcanzar la libertad. Entonces, establecer esos límites te permiten incluso poder avanzar
más fluidamente en el logro de objetivos, porque vas con una estructura que te permite ir dimensionando aquello que estás logrando y que te permite tener una conciencia de que quizá algunos sacrificios en este momento traerán grandes recompensas más adelante. Sí, por supuesto. ¿Sabes qué me recuerda algo que viví en los últimos quizás 4 o 5 años? Fui parte de un directorio de ejecutivos, de un directorio de elders. Éramos alrededor de 12, pero había una persona, era un bolso de bondad, era una persona con una bondad increíble. Desde la primera sesión, nos reuníamos una vez al mes. Desde la primera sesión se autorrecetó la responsabilidad de que ella iba a llevar algo para un refrigerio. Ella iba a hacerse cargo de cocinar ese domingo para nosotros. Y no solamente eso, sino que en el momento de quién se voluntariza a tomar notas y ser el secretario o la secretaria del directorio. Y estamos hablando de un nivel ejecutivo de dirección alto, de una organización muy importante. No estamos hablando de una organización de 200, 300 personas. Estamos hablando de una organización grande, una organización grande con una influencia importante acá en el área. Éramos 12. Y sintió en el momento de que el presidente del directorio hizo la pregunta, ¿quién se quiere voluntarizar a ser secretario? Y ella dijo, yo. Y déjame decirte lo que observé, porque le ayudé varias veces y tomar nota cuando de repente ella estaba de vacación y teníamos una reunión. Sentía que aunque yo trataba de ayudarle, o habían otros que ayudaban en algunas otras ocasiones, sentía como que estaba violando un código de comportamiento. Yo sentía que una culpabilidad en ella. Cuando siempre nos reuníamos, esa señora, obviamente, una persona tan bondadosa, venía con sus canastas de comida, con snacks, con cantidad de cosas. Yo sentía que parecía un pulpo, pero no dejaba que nadie más tomara la iniciativa de ayudarles y ella estaba presente. Pero fueron pasando los meses, los años, 2, 3, 4 años. En los últimos 2 años yo vi un desgaste, yo vi una preocupación, yo vi una crisis que la podía reflejar a través de su rostro cada vez que nos reuníamos. Y esa preocupación porque el snack, porque estos alimentos estuvieran ahí, estuvieran siempre y que fuera ella. Una autorresponsabilidad que se tomó, pero como una obligación, como un martirio de que si no lo cumplía, de que si no lo hacía ella personalmente, estaba fallando al grupo. Lo mismo sucedía cuando se tomaban notas para las reuniones y ella estaba de vacación. A veces se conectaba vía Zoom. Era la única que estaba conectada porque sentía que aunque alguien estuviera tomando nota, ella debía estar ahí, era su obligación. Era un agobio que yo la miraba entrar al salón de reuniones tan agobiada por esto, y fue algo que determiné que era una persona que no ponía límites, no podía decir no. Y eso obviamente estaba haciendo estrago en su ámbito físico, en su ámbito emocional, porque era muy obvio, se podía reflejar. Cuando no establecemos límites y nos automedicamos, y quiero usar este término, porque pareciera que fuera como una adicción a decir sí a todo, y tenemos un problema serio para decir no. Y déjame decirte algo, una de las 2 respuestas más poderosas que el ser humano tiene es aprender a decir no oportunamente. ¿Qué piensas? Es que hay muchas veces, pensamos que cuando decimos no es un rechazo, es un no quiero a veces, ¿no? Que decirle a alguien no es decirle no quiero, no me interesas, no, en ese sentido. Pero sobre todo cuando se trata de establecer límites para personas sobre quienes ejercemos influencia, el decir no es una manera de añadirles valor. En ese sentido, creo que en un buen ejercicio de liderazgo sería decirle gracias por querer ayudarnos, por querer servirnos, pero no te vamos a dejar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el no también es una manera de añadir valor cuando se está evitando la sobrecarga. O, por ejemplo, cuando el decirle no a los hijos en la crianza es una manera de añadirles valor, es una manera de bien formarles, aunque momentáneamente les generemos algún sentimiento que no quisiéramos verles, el decirles no es una manera de añadirles valor. Por supuesto, y algo importante sobre esto, Luis Enrique, es que en este ejemplo que puse y lo que tú mencionabas, de ahí es el momento de decir, donde el siguiente nivel de liderazgo tiene que entrar en juego y tiene que tomar decisiones y decir, espérate, te estás sobrecargando, haz una pausa para que vaya más rápido
muchas veces contradictorio también, pero si quieres ir más rápido y llegar más lejos, aprende a hacer pausas, aprende a decir no. La aplicación de límites es ciertamente difícil como líder y como tú mencionabas, una de las misiones más difíciles del líder es autoliderarse. Lo que lo hace aún más difícil es hacer cumplir los límites nosotros mismos para no decepcionar a las personas. Pero en este nivel los líderes no pueden centrarse en hacer felices a todo mundo todo el tiempo. Por otro lado, si los líderes intentan tomar decisiones basadas cómo solamente reaccionarán o qué van a pensar o cómo se van a sentir el resto de personas, esencialmente cruzan los límites de la otra persona. ¿Sabes por qué? Porque le están ayudando aparentemente, pero están tratando de salvarlos aparentemente, salvarlo de sus emociones, salvarlo de sus situaciones, pero en lugar de eso, no los están dejando crecer. Están violentando un límite donde la otra persona es dueña de dónde comienza ese límite para ellos. Recuerda, los límites son donde yo empiezo y la otra persona termina. Todo lo que puede hacer es mostrar respetuoso, mostrar y aprender a establecer esos límites y respetarlos. Porque no hay peor cosa que establecer límites y simplemente pasar por encima de ellos después. Es donde empiezas a perder la autoridad moral con el resto. A ver, el siguiente aspecto, el tercer aspecto, los límites generan confianza. ¿Te has dado cuenta de eso? Los límites generan confianza. Los límites son un elemento esencial para construir confianza con aquellos con los que interactúas o aquellos que están bajo tu tutela o que eres a algunos de aquellos que tú influyes. Cuando no tienes límites, deja a la otra persona adivinando cuáles son las barreras, cuáles son esos parámetros en la relación o en la interacción contigo y generalmente se están preguntando si estás yendo demasiado lejos o todavía no te has acercado lo suficiente. Tenemos más confianza con aquellos que nos ayudan a establecer este tipo de parámetros. Cuando no tenemos límites, Luis Enrique, también establecemos la expectativa tácita de que otros no pueden tener límites con nosotros. Cuando nosotros no establecemos límites, le estamos dando una licencia a los demás y diciéndole, tú puedes abusar, tú puedes sobrepasarte de los límites que yo quiera establecer más adelante. ¿Qué piensas? Es como en las carreteras que son de dos sentidos, que son dos carriles, uno para el sentido de ida y otro para el sentido de vuelta, que el hecho de que haya una pequeña línea punteada amarilla al medio te da la confianza de que nadie se va a pasar a tu lado. Y es solamente una pintura que está sobre el pavimento, sobre el asfalto. Pero, y tú sabes que tienes que ir por tu derecha, ¿no? Entonces si vas de ida, vas por tu derecha. Y aunque vengas de regreso, vas por tu derecha y todos bien. Pero si nos desaparecen esa pequeña línea, que sabemos que es un acuerdo que hay, no es más, ni siquiera es un límite físico, yo al menos estaría muy temeroso de que en cualquier momento me apareciera un vehículo de frente, aun cuando es posible existiendo la línea y aun cuando es, al menos en esta parte del mundo, es un acuerdo que va cada uno por su derecha. Entonces, cuando existen los límites, te generan esa confianza de saber que las cosas van a ocurrir de determinada manera. Igual cuando estás en algún proyecto importante para ti, ejerciendo liderazgo sobre personas que son importantes para ti, el establecer límites te permite tener esa tranquilidad de que las cosas van a fluir de manera efectiva. Por supuesto, y eso hace establecer que aquellos, hablando específicamente de tu ejemplo, que aquellos que vienen en sentido contrario van a respetar y no se van a cruzar. Y es algo, bueno, no pudiera decir que es algo intangible porque está ahí, está pintado, pero es algo tan diminuto para considerarlo algo tangible, que puedes tocarlo, que pensar de que el que viene en sentido contrario pueda ser detenido en el momento, pueda chocar contra esa barrera, pueda chocar contra ese límite y no va a ser posible que pase a tu carril y pueda causarte un daño. No, es algo que está sobreentendido, que va a respetar. Lo mismo sucede en las organizaciones. Establecer límites es una parte importante de ese proceso, de establecer esa confianza, de construir ese liderazgo, de que vaya creciendo. Las organizaciones, los organismos, las empresas deben de promover ese límites saludables en el lugar de trabajo, en el lugar de operaciones, pero si no es lo que se hace generalmente, entonces necesitan saber cómo tú, como líder, como parte de esa organización, como parte de ese organismo, debes establecer los límites tú mismo y respetar los límites que establecen los demás. Pero es importante establecer límites para construir esa confianza y sobre todo terminar construyendo, continuar haciendo crecer nuestro liderazgo. El cuarto aspecto, Luis Enrique, los límites comunican consistencia. Consistencia. John Maxwell dice que la motivación te hace entrar, te hace llegar, pero la disciplina es la que te hace continuar creciendo. En la ley de la consistencia es
menciona este aspecto muy importante. No importa qué tan talentoso tú eres, no importa qué tipo de talentos y dones tú tienes, no importa cuántas oportunidades tú puedas recibir, cuántas oportunidades aparezcan en la vida. Si quieres crecer, la consistencia es la clave y los límites comunican esa consistencia. Consistencia, aunque le dan esta frase a Aristóteles, pero hay un debate que no le pertenece a él, pero fue quien la hizo popular, y es que somos lo que repetidamente hacemos. Excelencia no es un acto, es un hábito, y los límites no solamente nos dan esa consistencia, sino que nos posicionan para llegar a ese nivel de excelencia. Tú sabes que si tú eres persistente, vas a obtener lo que estás tratando de conquistar. Repito, si eres persistente, es muy probable que vas a obtener lo que estás tratando de conquistar. Pero si eres consistente, lo vas a mantener. Porque una cosa es conquistarlo y otra cosa es mantenerlo. ¿Qué te parece? El poner límites, el ubicarnos en los límites, nos permite comunicar esa consistencia a quienes están con nosotros en el camino de liderazgo. Si tú eres un líder trascendental y de alto impacto, tienes un equipo contigo, pero también nos autocomunican consistencia. El saber que tenemos un presupuesto de recursos, de energía, el saber que vamos a supeditarnos a lo que podemos y debemos hacer en este momento por la salud de lo que queremos lograr. Estoy leyendo un libro en este momento que se llama, tengo 6 años leyendo exclusivamente liderazgo y crecimiento y desarrollo personal. Y yo, toda mi juventud y mi infancia, literalmente desde niño fui muy fan de la historia de México. Me precio de conocer bien la historia de México. Y regresé ya después de 6 años dedicándome lleno a esto, a que mis ratos de ocio van a ser para estudiar historia de México. Y estoy leyendo un libro que se llama La Presidencia Imperial, de Enrique Krause, que habla de el último centenario, el último siglo en la vida política de México. Y hay una parte, y digo todo esto porque quiero llegar a esta parte, en la que habla de un momento en que la economía de México era referente a nivel internacional. Y el presidente decía que habían logrado establecer esa bonanza en la economía de México por una autolimitación del gobierno, una limitación que nos hemos fijado nosotros mismos: no rebasar jamás nuestra capacidad de pago, refiriéndose a la deuda, no endeudarse de más. Entonces, el poder mantener consistentemente una economía sana era producto de una limitación. Era una limitación la que les permitía mantenerse creciendo en la economía mexicana. Es un ejemplo un tanto largo, pero además de que quería compartir lo que estaba haciendo, por supuesto, quería darle contexto e ilustrarlo. Pero me encantó porque es lo que estamos mencionando en contexto de todo esto. El establecer límites hace crecer. ¿Por qué estamos hablando de esto? De límites, establecer parámetros para hacer crecer. Pareciera contradictorio, pareciera paradójico, pero no lo es. Establece límites para establecer esos parámetros que van a hacer crecer tu liderazgo de una manera saludable. Y esto me lleva al segundo punto de esta conversación. ¿Por qué deberías establecer límites? Porque es saludable. Porque es saludable, en el ejemplo que acabas de mencionar, Luis Enrique, saludable para la economía de todo un país. Y aquí es donde lo que mencionaba anteriormente: si quieres llegar más lejos, llegar más rápido, haz pausa. Si quieres crecer saludable, establece límites. Si quieres amar a los demás como realmente lo anhelas y servir a los demás como realmente lo anhelas, ámate a ti mismo. Ámate lo suficiente como para establecer parámetros y límites. Tu tiempo, tu energía y recursos. Repito, tu tiempo, tu energía y recursos. Siendo tu tiempo el activo más valioso, pero también la energía y recursos son activos valiosos. Y tú, repito, nadie más debe de decidir cómo lo va a usar. Porque tu presupuesto, la manera en cómo tú gastas tu dinero en tu casa, tú no vas al vecino a preguntarle: oye, ¿cómo quiere que lo gaste? O vas a tu compañero de trabajo: oye, ¿cómo quieres que yo gaste mi salario mensual? ¿Cómo quiere? No haces eso. Así que es tu deber enseñar a la gente con tus decisiones cómo deben establecer, cómo deben de respetar, cómo deben de tratarte, cuando tú y nadie más que tú decides lo que debes de aceptar y lo que no debes de aceptar. Establecer límites en el trabajo, en el ámbito personal, en el ámbito profesional o de negocios es saludable. Es más que saber cuántos proyectos puedes manejar. No se trata de eso solamente, eso es lo superficial. También se trata de protegerse de situaciones que podrían ser afectados en el aspecto
aspecto físico, emocional y mental, de una manera muy dañina a tu salud personal. Debes sentirte feliz y satisfecho con lo que estás haciendo al final de cada jornada y no agotado y exhausto cada vez. Si contestaste sí a una o más de las preguntas que formulé al inicio, déjame decirte, hay trabajo que hacer. Obviamente es un proceso, estamos en ese proceso, incluso Luis Enrique y yo estamos en ese proceso, no hemos arribado, pero hay que estar consciente. Hay 3 razones principales por lo que el establecimiento de límites debe ser tu principal prioridad donde quiera que tú operes. Primero, para evitar ambientes tóxicos. Los límites van a ser una de esas fronteras que tú estableces para evitar ambiente tóxico. Nadie quiere trabajar, nadie quiere moverse, nadie quiere operar en un ambiente tóxico, porque es degradante para la salud mental, física y hasta espiritual. También porque nos da conciliación, nos pone límites que son la base de un equilibrio saludable. Concilia el equilibrio entre lo que es el trabajo y la vida. Todo el mundo anda buscando ese equilibrio entre el trabajo y la casa, el trabajo y lo personal, el trabajo y la vida, pero se olvidan de establecer límites. Y son los límites los que permiten que mantengamos ese equilibrio, que hace que nuestro entorno de trabajo, que nuestro entorno en lo que operamos pueda cuidarse antes que cuidar a los demás. Cuidándonos nosotros, vamos a cuidar mejor siempre a los demás. Y por último, es una forma de prevenir el agotamiento, de sentirse exhausto cada vez. Porque si contestaste a una o más de las preguntas que hice originalmente, al inicio, obviamente vas a estar exhausto. ¿Qué piensas? Recordarás, Nelson, que en este evento grandísimo que compartimos en septiembre pasado, recibí un premio. Recibí un premio en una competencia oratoria y mi historia habla de cómo corrí mi primer medio maratón. Y que parecía algo bastante lejano el primer día, pero el primer día de entrenamiento era algo bastante lejano de lograr. Pero al cabo de la séptima semana, cuando empecé a tomar condición, yo quería correr todos los días. Es más, Nelson, llegué a involucrarme tanto con este deseo de correr como Forrest Gump, que entrenaba en la mañana, a las 6 de la mañana, ¿sí? Y cayendo la tarde, el clima estaba muy rico, quería volver a salir. Y consultaba a la persona que me estaba dirigiendo, que me estaba guiando en este proceso. Y le decía, Miguel, quiero salir a correr otra vez. ¿Cuánto corriste en la mañana? 15 kilómetros, Miguel. Quiero salir a correr otra vez. No, Luis, no es recomendable porque el proceso de recuperación, tanto de los músculos como de las rodillas y demás. No, nada más otros 10 kilómetros. Y yo pensaría que si me estoy preparando para algo tan grande como 21.1 kilómetros corriendo, mi entrenador me diría, Luis, corre todo lo que puedas y prepárate y avanza y adelanta todo lo que puedas. Pero lo mejor que podía hacer, lo mejor para mi objetivo principal, antes que saciar un deseo en ese momento, era no hacerlo, era no correr, como esa señora que de corazón servía un límite muy saludable, era ya no hagas más. Ya, dame una de las responsabilidades que tienes. Establecer límites es más saludable de lo que en el momento parece. Es como el sacrificio, ¿no? Dice, cuando vas a sacrificar algo, piensas más en lo que vas a dejar ir en el momento, de lo que te vas a privar en el momento, de lo que puedes obtener más adelante. Así que lo más sano que podemos hacer es establecer límites. Por supuesto. Bien, podrán decir ahora, amigos, bueno, ya entendimos con todo lo que hemos hablado y casi la mayor parte de este episodio sobre lo importante, sobre lo crítico, sobre lo crucial que es que establezcamos límites si queremos realmente crecer nuestros liderazgos y si los queremos crecer saludables, no solamente el liderazgo en sí, sino el líder por sí mismo, saludable en el aspecto físico, emocional y espiritual. Pero quizás te estás preguntando, bueno, Nelson, ya entendimos, ok, ya nos convenciste. Bueno, no estoy para convencerte, sino influenciarte, quizás inspirarte, pero sí desafiarte a la vez. Es importante lo que nos has compartido, ya entendimos, pero ¿cómo establecemos límites? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver si nos da el tiempo para poderte dar algunas maneras prácticas de cómo hacerlo. Ahora que sabes que establecer límites es tan importante, veamos alguna forma práctica para que tú puedas establecer límites saludables en el trabajo, en todos los ámbitos donde tú te mueves, porque es algo que tienes que hacer donde quiera que hay una conexión con otras personas, donde quiera que hay una operación de ti como líder. Cuanto más límites saludables establezcas, más podrás contribuir, más podrás amar a los demás, más podrás agregar valor a los demás. Y aquí viene la primera práctica, que parecerá muy sencilla, pero es la más difícil. Utiliza una de las respuestas más poderosas. Di no. Aprende a decir no.
Este es un aspecto fundamental para establecer límites. Decir que no puede sonar desalentador para ti y para los demás algunas veces, especialmente si necesitas decirle no a alguna persona que tú aprecias, alguna persona que siempre le has dicho sí y nunca te has atrevido a decirle no. Pero es la forma más fácil de establecer límites claros, de manera rápida y decisiva. La clave al decir que no es recordar que no estás haciendo algo desagradable, que no estás siendo terco, que no estás ofreciendo un retroceso para la persona que va a recibir un no, sino que estás comunicando dónde están tus límites. Esto establece el marco para una relación saludable también en cualquier ámbito donde tú te encuentres, ya sea personal, profesional o de negocios. Le dices sí a esa persona y probablemente le estás diciendo no a algo que será mucho más importante, porque estás limitando no solamente tu crecimiento, estás afectando tu salud y también la de la otra persona. ¿Qué te parece? No, ya hablamos un poquito sobre aprender a decir no hace unos minutos, pero ¿qué me puedes opinar, agregar acá de valor, Luis Enrique? Únicamente reiterar esto, antes de que pasemos al te decimos cómo, que es lo que me encanta de Nelson, antes que pasemos al te decimos cómo necesitamos que te coloques una idea en la cabeza antes de entrar a lo siguiente, que es la respuesta a tantos cuestionamientos que seguramente estás haciendo. Recuerda una frase que dije hace rato. Muchas veces decir no es una gran manera de añadirte valor a ti y añadirle valor a las personas que están bajo tu influencia. Una vez con esto, adelante, Nelson. Por supuesto, muy poderoso. Gracias por reiterar eso que es fundamental, porque está esa mentalidad tergiversada que el decir no estamos limitando, no nos estamos dando, no estamos amando. Gracias, Luis Enrique. Segunda manera práctica, establece las horas. Acá voy a mencionar trabajo, pero puede ser, establece las horas específicas. Pon límites y parámetros, las horas que vas a dedicar a cada área de interés en la que estás operando. Establece las horas. Alguien me dijo una vez, ¿cómo puedo hacer que mi agenda sea mucho más productiva? Tengo aquí, de aquí a esta hora, tengo esto. Le dije, si quieres hacer más, pon menos en la agenda. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo voy a hacer más poniendo menos en la agenda? Sí, porque vas a estar enfocado en lo que realmente es importante y no solamente en aquello que te causa emoción o que es urgente y que vas a estar apagando fuegos todo el tiempo. Cuando te enfocas en lo que es importante, vas a convertirte en un líder mucho más productivo. Establece esas horas que dedica a todo aquello que es parte de tu pasión, a todo aquello que es parte de tu llamado. Y comenzando con el trabajo, con lo que tú hagas. Este límite puede ser particularmente difícil de mantener si trabajas desde casa. Dímelo a mí, y te lo digo a ti, Luis Enrique. Estuvimos conversando hace una semana sobre esto. Es difícil si tú no tienes a alguien a quien responderle, si tú no tienes a alguien al que te reportas generalmente. Es fundamental en el trabajo, donde quiera que tú operas, que establezcas esas horas. ¿Qué te parece? Tú trabajas de casa, tú trabajas en oficina, pero no tienes a alguien a quien reportarte, Luis Enrique. ¿Qué piensas sobre esto? Es un constante desafío establecer límites cuando se tiene tanta libertad. Sobre todo cuando se tiene libertad de agenda, es muy complicado establecer límites. Así que yo soy el más expectante en esto que estamos conversando ahora, porque estoy aprendiendo mucho. Lo que estoy compartiendo sí es producto de lo que interiorizo constantemente para poder cambiar ese modo en el que opero, pero muchas cosas de las que les estoy platicando hoy son revelaciones que he tenido en tiempo real gracias a esta conversación. Excelente. Me lleva al siguiente punto, que es la siguiente práctica. Prioriza y bloquea tu tiempo. Establece las horas, pero prioriza. Mira lo que es importante, trata de eliminar todo aquello que es urgente. Obviamente lo urgente se le tiene que dar la importancia que merece en su momento, pero prioriza y bloquea tu tiempo. Este consejo funciona para todas las situaciones, en trabajo, en la casa, en la oficina, o si trabajas remota desde cualquier otro lugar. Es importante priorizar tu tiempo de productividad para que pueda concentrarse en eso a lo que realmente es importante. Es fácil que tu día se llene de cantidad de cosas o que puedas llenar una agenda con cantidad de cosas. En lugar de dejar que otros dicten cada minuto de tu día, establece que seas tú quien establece tu agenda. John Maxwell dice que la clave del éxito está en tu agenda diaria. La pregunta es, ¿qué tienes en tu agenda diaria? Y segundo, ¿quién la está escribiendo? Porque físicamente, quizás literalmente tú la estás escribiendo, pero influenciado por la urgencia y la necesidad imperante de los demás, que nunca va a ceder, que nunca va a terminar. Un elemento clave para que este sistema funcione es la comunicación, que tú establezcas límites y parámetros
y los dejes saber a todos aquellos de los círculos de los que tú eres parte. Cuarta práctica, Luis Enrique, establece las expectativas para los tiempos de tu respuesta. ¿Cuántos emails, cuántos mensajes, cuánta cantidad de cosas llega? Y muchas veces tenemos esa necesidad imperante de contestar inmediatamente a todo. Inmediatamente. Es tu tiempo, es tu energía, es tu pasión, es un activo y tú tienes que saber cómo invertirlo. Y para eso necesitas establecer la expectativa de tiempo a tu respuesta. Especialmente si eres alguien que se mueve como nosotros, que no tiene a alguien a quien reportarse. Es clave establecer la respuesta de una manera intencional y que sea de la manera correcta en los tiempos correctos. ¿Qué piensas? Estamos muy acostumbrados, Nelson, a la inmediatez. Justamente antes de comenzar a platicar, a sostener esta conversación en este episodio de podcast de Líder Trascendental, estábamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Que todo nos da de manera inmediata. Y estamos muy acostumbrados a recibir respuestas inmediatas a todo, pero también nos estamos obligando a dar respuesta inmediata a todo. Y eso nos eventualmente termina sobrecargándonos, porque nosotros no somos una inteligencia artificial, nosotros somos una obra del Creador, que el Creador, si bien nos hizo su imagen y semejanza como humanos, nos dio la característica de tener ciertos límites. Por ejemplo, tenemos que dormir en algún momento, tenemos que descansar en algún momento. Es más, hasta el Señor descansó cuando estaba creando lo que ahora tenemos. Entonces, si nosotros establecemos esos límites en cuanto a cómo vamos a operar en esa interacción con este mundo cada vez más acelerado, repito, una vez más, vamos a ser más productivos estableciendo límites. Por supuesto. Y algo importante y que me lleva al siguiente punto, Luis Enrique. La quinta práctica. Habla cuando necesites hablar. ¿Qué quiero decir con esto? Comunica claramente cada una de las expectativas, comunica claramente cada uno de los límites y parámetros que estableces. Quizás la parte más difícil de establecer estos diferentes tipos de límites es saber cuándo necesitas comunicarlo y cómo necesitas comunicarlo. Y en este punto de hablar cuando necesites hablar, no tengas miedo de comunicar las razones del por qué estás estableciendo límites. Las personas muchas veces se vuelven mucho más productivas, se vuelven mucho más reales con nosotros cuando tienen las expectativas claras de parte del líder. La clave durante este proceso es recordar que estás teniendo una conversación, no haciendo demandas, y que la razón por la que estás haciéndolo es para proteger tu salud, que de esa manera pueda proveer un líder que realmente pueda agregar valor a corto, mediano y a largo plazo a aquellos que son parte de su responsabilidad. Hay que comunicar, hay que hablar, los límites se establecen claramente, nunca es por suposición. Es que yo supuse que iba a interpretar que había un límite en ese equipo de trabajo. Hazlo saber, comunícalo y sobre todo siempre poner los puntos sobre las IES, siempre poner los temas sobre la mesa, porque es la mejor manera de poder mantener la fluidez. Excelente, gracias. Y vamos casi a las dos últimas prácticas. Ya vamos a terminar, esperemos que nos alcance el tiempo. Sexta práctica, tómate un tiempo para ti. ¿Quieres ser un líder genuino y efectivo a corto, mediano o a largo plazo? Toma tiempo para ti. Si solamente quieres apagar fuego, si solamente quieres satisfacer esa necesidad imperante de aquellos a los que estás liderando, porque siempre necesitan esa ayuda instantánea, esa respuesta inmediata, una respuesta que los seres humanos, como mencionaba Luis Enrique, con lo que está sucediendo en el mundo, con la inteligencia artificial, queremos una respuesta para ayer. Queremos una respuesta, queremos el salvavidas ya listo antes de comenzar a ahogarnos. Esa es la demanda que debemos de aprender a monitorear cuando está sucediendo en nuestros círculos de relaciones, porque vamos a crear un hábito si no establecemos límites, donde las personas volverán a nosotros, volverán a ti como una adicción de querer estar conectados, de querer estar como... ¿Has visto estos ancianos que a veces necesitan la ayuda de un tanque de oxígeno todo el tiempo porque su nivel de oxígeno está muy bajo y lo necesitan? Muchas veces, si no establecemos límites en nuestras organizaciones, si no establecemos límites con aquellos que lideramos, yo imagino así, personas dependientes de ese oxígeno, como adictivas, conectadas todo el tiempo,
porque no hemos establecido límites. Tómate tiempo para ti. A veces lo que realmente necesitas es tiempo fuera, desconectarte absolutamente de todo, así como la lección que aprendió Luis Enrique. Pero tuvo que sacrificar su teléfono, que pudo haber durado mucho más. Ahora aprendió. Comenzó a leer qué era lo que debía de hacer, y lo que aprendió es que no tiene que estar todo el tiempo conectado a la fuente donde tiene que estar dándose y dándose todo el tiempo, sino desconectarse. Usar vacaciones, tomarte un tiempo solo para ti, donde puedas organizar, donde puedas reflexionar, donde puedas hacer pausas de una manera intencional. Y voy a irme al séptimo punto de una vez, porque están conectados Luis Enrique, y luego te doy oportunidad para que puedas agregarnos valor acá. Prioriza tu bienestar. Prioriza tu bienestar. La razón por la que vas a tomar un tiempo para ti es porque estás priorizando tu bienestar. ¿Qué significa? ¿Qué sucede cuando tú estás bien? Todos los que están a tu alrededor van a estar bien. ¿Qué sucede cuando tu liderazgo está creciendo saludable? Todo lo que hagas y toque va a crecer de una manera saludable. Sentirse feliz cuando priorizamos nuestro bienestar, sentirte feliz y comprometido, hace que el trabajo, hace que la producción, hace que todo lo que toques florezca. Cuando estableces límites saludables en el lugar donde tú estés operando, vas a prevenir el agotamiento, el burnout, que se le llama burnout, el que se queman las personas, porque muchas veces en ese proceso se han vuelto, creo que existe el término también en español, ¿no? Workaholic. ¿Sí así, literalmente. Ok, entonces va a evitar eso. ¿Por qué? Porque estás no solamente tomando un tiempo para ti, pensando en que la prioridad eres tú. Acuérdate de la máscara de oxígeno en el avión. Primero te la pones tú y luego empiezas a ayudar a los demás. ¿Qué piensas? Es correcto, Nelson. Los líderes de alto impacto se caracterizan porque el paso 1 es poner a las otras personas primero. Es pensar en los demás primero. Pero recuerda que aquí te hemos enseñado que existe el paso 0. Y los líderes de alto impacto en su paso 0 han priorizado su bienestar. Para entonces poder poner a los demás primero. En ese afán por querer servir, por querer entregarte, no olvides que como líder trascendental, como líder de alto impacto, es conditio sine qua non, como decimos en términos jurídicos. Es una condición fundamental el que priorices tu bienestar para que puedas servir genuina y efectivamente a otras personas. Por supuesto, y gracias por recordarme el paso 0. Y ¿sabes qué? Me leíste la mente porque iba a terminar en eso. Qué bien conectados estamos. Y es aquí, sí, ese paso 0 es fundamental. Es fundamental. Y algo más, es una manera muy íntegra de decir que realmente estamos agregando valor a los demás. Cuando agregamos valor a los demás y no priorizamos nuestro bienestar, simplemente carecemos de esa integridad para poder decir que agregamos valor a los demás. ¿Por qué? Porque creemos, el líder trascendental, que el autoliderazgo siempre precede al liderazgo del equipo, siempre precede a lo que podemos agregar valor a los demás. Aprende a elevar tu autoliderazgo y comienza a tomar control de tu vida, estableciendo límites y parámetros. Luis Enrique, gracias por acompañarnos. ¿Alguna invitación, algo adicional que quieras agregarle a nuestra audiencia en esta oportunidad? Queremos crecer exponencialmente. ¿Y cómo crecemos exponencialmente en este espacio? El poder compartirlo con cada vez más pares de oídos que puedan recibir una lección de lo que aquí compartimos semanalmente. Estamos en todas las plataformas de podcast, así que si a la persona a la que le quieres compartir algo te dice, es que yo no uso Spotify, yo escucho Google Podcast, compártele el link de Google Podcast o de Apple Podcast, por ejemplo, que es mi caso. Estamos en todas las plataformas, estamos creciendo, seguramente nos vas a encontrar en cada vez más plataformas conforme podamos hacerlo realidad para que podamos multiplicar a más líderes trascendentales en toda América Latina. Gracias, Nelson. Gracias, Luis Enrique, por supuesto, y eso es lo que digo que es mi misión y ha sido mi misión por varias décadas. Todos nos convirtamos en catalizadores de transformación, empoderando el verdadero potencial. Y una manera de que tú lo vas a hacer, que tú vas a hacer ese catalizador, es agregando de una manera muy sencilla valor a los demás. Búscanos también en las plataformas sociales donde nos puedes encontrar y somos muy amigables, como decía Luis Enrique la última vez. Vamos a interactuar contigo. Escríbenos, manda tus comentarios, que estaremos dispuestos a leerlos y por supuesto a contestarte. Luis Enrique, ha sido un verdadero placer haber compartido este espacio contigo en esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Nelson. Amigas y amigos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima.